buenas tardes, apreciados participantes de los diferentes convenios IESIP. Sean todos bienvenidos a este encuentro tecnoformativo, tecnoformativo del área de inglés. Sean bienvenidos todos, que sea provechoso, productivo y que amplíe nuestros conocimientos desde los diferentes eh, ámbitos en los cuales ustedes están cursando sus carreras y que a su vez fortalezcan a aquellos que ya tienen habilidades y destrezas en el uso del idioma. Yo soy Sandra Cruz, docente facilitadora de inglés 1 y para nosotros este es nuestro primer encuentro virtual. Quería hacer de primer momento un, un repaso a lo que es el programa el plan de actividades de evaluación que fue colocado en plataforma para el desarrollo de este periodo académico, el cual ustedes pues deben consultarlo eh, cada vez que haya un cronograma de evaluación, pero además para revisar qué material está allí disponible en plataforma y enriquecer este proceso académico en el cual nos encontramos. Para inglés 1 están planificadas 4 evaluaciones con un porcentaje de 25% cada una. Una de ellas ya se llevó a cabo en la semana del 12 al 18 de febrero, en el cual ustedes desarrollaban un trabajo escrito sobre las clases de palabras, también llamadas categorías gramaticales o parte del discurso, y en las cuales se solicitó pues, el desarrollo de unos puntos, unos contenidos, a través de un archivo con las instrucciones que se les señalaron, y está en proceso de corrección por las condiciones que ha habido sobre el uso de la electricidad. Eh, si hay alguien que lo tiene pendiente, pues se agradece ponerse en contacto conmigo para dar la oportunidad de complementar esa parte evaluativa y que no vayan a quedar fuera de ese puntaje por no entregar la debida evaluación. También vamos a iniciar hoy la unidad número 2, que son estrategias para la comprensión de textos o para la comprensión lectora y tiempo verbales. Voy a darle algunas nociones de la primera parte y las demás estarán contenidas en una guía que ustedes van a tener disponible también en plataforma. La evaluación de esta unidad va a ser a través de un taller con 25%. Posteriormente tendremos la unidad número 3, que vamos a tener eh, elementos para la organización de la información y la descripción de personas, animales, objetos, lugares, fenómenos, y van a desarrollar para la evaluación de esa unidad una infografía. Y finalmente, para la unidad número 4, van a presentar un glosario sobre el contenido temático de dicha unidad. Van a presentarlo en la semana del 15 al 21 de abril, el plan de evaluación, y les indiqué que estaba disponible en plataforma. Si hay algún estudiante, algún participante que se le complique, que tenga alguna dificultad en el desarrollo, en la comprensión de alguna instrucción, en incluso en el tiempo de presentación, debe contactarse conmigo, que soy la facilitadora, a través de los canales de plataforma y darle solución a cualquier planteamiento en el cual ustedes tengan o presenten esa dificultad. Bien, como les señalaba, ese plan de evaluación está desde el inicio del periodo académico y ustedes lo pueden consultar, seguir y obviamente cumplir con las actividades evaluadas. La unidad número 2 está referida a la estrategia para la comprensión de texto en inglés o estrategias para la comprensión lectora. Algunos autores han coincidido en um, plantear un listado de estrategias que van a facilitar eh, la comprensión de textos en inglés, sobre todo en estos
procesos de aprendizaje del inglés como un segundo idioma y en el inglés con propósitos específicos, como se le llama en esta oportunidad también, porque está demostrado a través de la utilización de esas estrategias, esas técnicas, que se aprende con mayor facilidad y que son guías claves para avanzar progresivamente y significativamente en ese propósito de aprender inglés. Recuerden, si no los había mm, señalado previamente, el objetivo del área es esa, es el acercamiento eh, al a la comprensión de textos en inglés. El propósito general de la asignatura es ese. Eh, de allí que pues esta sea una de las unidades bastante relevantes para que el estudiante adquiera herramientas que le faciliten esa comprensión. Eh, una de ellas, primero, como yo sé, es atreverse, es acercarse sin temor del idioma. Por el contrario, hay unos mecanismos que nos proporciona esa facilidad y hacemos un aprendizaje más significativo, más duradero y realmente pues eso es lo que se aspira. Para, para continuar, está allí diseñado el plan de evaluación en cuatro evaluaciones, cuatro actividades, cada una con el 25%, eh, de las cuales ya están señaladas allí en el plan. Bien, para acercarnos un poquito más a este concepto de leer, vamos a partir de qué significa leer, de definirlo, de precisarlo. Primero, comprender que leer es un proceso cognitivo amplio, un proceso cognitivo superior que conlleva procesos de niveles inferiores que interactuando entre ellos va a generar una interpretación general del texto. Esos procesos están formados por el proceso léxico, que consiste en el reconocimiento y la lectura de palabras, la decodificación, un proceso sintáctico, que es el que permite reconocer la conexión que hay entre las palabras, y un proceso semántico, que es el de extraer y comprender ya el significado del texto. Eso, la unión o la interacción de esos tres procesos nos lleva a la interpretación del texto, es decir, a alcanzar el nivel de lectura. Esos tres procesos deben ser de constante uso, de constante aplicación y constante práctica, porque al leer se aprende leyendo. Eh, entrar en contacto con elementos, con instrumentos eh, que nos permitan hacer esa práctica y, por supuesto, desarrollar internamente los procesos que le acabo de mencionar, el léxico, el de reconocerlo, el sintáctico, el de la conexión entre las palabras, y el semántico, que es el que se busca con este curso, el abordaje de este inglés 1. De allí entonces llegamos al concepto de lo que es leer. Leer no es más que construir significados, es entender y comprender ese mensaje contenido en un texto, con la finalidad o el propósito de utilizar esa información y satisfacer sí, satisfacer las necesidades que se tengan en cuanto a informar, a encontrar información específica, a entretener, a recrear realidades, pero lo más importante es que desarrolle esa comprensión escrita y se logre las competencias comunicativas de la parte oral y la parte escrita. En este caso, eh, lo que es leer, hablar, escuchar y escribir.
Como les señalaba previamente, no es un proceso mágico de un día, es un proceso que se combina, que es constante, que es permanente y que está en constante evolución. El- no se, no se segmenta o se limita, sino que se van combinando en el desarrollo cotidiano. Para un mayor logro de este proceso de lectura, se sugiere eh, abordar diferentes tipos de texto. Y es por eso que cuando un lector asume o aborda un texto, la intención es encontrarle un sentido, un significado a ese texto, a ese contenido que está allí. Y es por eso que utiliza sus procesos mentales internos y sus estrategias que se van a combinar con los elementos propios o externos que contiene el texto o el libro. En este caso, el autor, el mensaje, el tipo de texto, qué organización presenta ese texto, qué cohesión contiene, cómo se maneja el léxico, qué concordancia poseen las categorías gramaticales, los conectores, entre otros. ¿Por qué? Porque el lector tiene en su estructura mental un conocimiento previo de las cosas, del mundo, de la realidad. Y al entrar en contacto con un texto, se va a tener en cuenta esos elementos y esos elementos externos contenidos en el texto son los que van a fortalecer lo que es el proceso de lectura. Eh, Les señalaba también que hay diversas estrategias de las que le voy a mencionar. Hay dos que son las primordiales que se usan para el aprendizaje de inglés, lo que es el skimming y el scanning. Sin embargo, las demás son como parte de ese elemento fortalecedor de los procesos de lectura y no son van a aparecer en algún momento. No son estrategias aisladas, sino que en algún momento vamos a hacer uso de esas estrategias. Una de ellas, que lo hacemos cuando me refiero las estrategias, no llevan una numeración porque es que se presentan en ese orden, no, se presentan a manera de atención de este material, pero ella, de acuerdo a las necesidades, a las habilidades del lector, vamos a hacer uso de esas estrategias. Una de ellas es la predicción. Cuando se va a abordar o a tener un libro al cual vamos a acceder para darle significado a su contenido, normalmente se hace una anticipación a ese contenido. Ese también se le conoce como elaboración de hipótesis a partir de los diferentes elementos textuales que ellos contienen, a veces por el tamaño del libro, por eh, mm, algún elemento específico que nos indica cuál será el contenido del texto. Es decir, hacemos una predicción, una hipótesis que posteriormente la vamos a comprobar o por el contrario, pues no forma parte de lo que nuestra imaginación nos había permitido predecir. Esos elementos textuales los conjugamos con los conocimientos previos que tenemos sobre el tema, hacemos conjeturas. Tal lectura puede estar relacionado con, ay, yo creo que este libro se refiere a, el poema o el escrito, creo que se refiere a, por el mismo título, hacemos una predicción del posible contenido de ese texto. Por eso es que se pueden formular hipótesis y no me refiero específicamente o necesariamente a hipótesis científicas, sino hipótesis nuestras cotidianas sobre sobre lo que puede contener ese texto en sí. En segundo lugar, tenemos el skimming, que es una lectura rápida. También se le dice echar un vistazo o ojear, porque el fin es hacer una barrida al texto y hacer un examen superficial de ese texto. Es decir, no se le prestan mayor atención a los detalles.
lo que se busca es tener una idea general del contenido. Es por eso que podemos leer el título, los subtítulos, algunos detalles que puedan aparecer del autor. Ese skimming también se puede encontrar leyendo el resumen, en la introducción y en los primeros párrafos, en el caso que sean lecturas muy amplias. Eh, es una técnica que está diseñada específicamente para encontrar la idea general del texto, donde los detalles no son precisamente lo más relevantes. Seguidamente, entre para hacer la técnica o para aplicar la técnica del skimming, es recomendable leer el título y leer y entender el título o subtítulos, leer la introducción, el primer párrafo, leer la primera oración de cada párrafo, leer los encabezados, títulos y subtítulos, observar las ilustraciones, observar tablas y gráficos, identificar variantes de la tipografía, es decir, si hay negritas, si hay cursivas, si hay subrayados, si hay colores que destacan, que resaltan, y leer el resumen en el último párrafo. También se recomienda leer el índice y ¿por qué se dice que la introducción o la primera oración de cada párrafo? Porque allí encontramos la idea general. En un mismo título se encuentra la idea general que, al referido a lo que se refiere el texto. La tercera estrategia que se sugiere, que se le sugiere a los estudiantes o participantes que toman el inglés para instrumento en su proceso de formación académica, personal o profesional, está el scanning. El scanning, contrario al skimming, sí es una lectura de exploración, de escrutinio. Esta estrategia nos permite buscar una información específica. Se buscan detalles más precisos, información precisa de lo que se desea o se requiere conocer. Una técnica que se emplea para localizar una información necesaria. Se sugiere que se haga la lectura, aunque sea una lectura rápida, pero que se haga una lectura de inicio hasta el final del párrafo. Entre las ventajas del skimming y del scanning, eh, se puede mencionar que el skimming ofrece una idea general del tópico o del tema y el scanning sí nos centra en los detalles que se requieren. El, el skimming no necesita leer palabra por palabra, puesto que al buscar la idea general, los detalles no son lo más relevantes. Mientras que en el scanning sí se busca, nos focaliza en la intención específica de lo que se requiere. Seguidamente tenemos una lectura detallada. Esto es a mayor avance o profundidad del scanning, puesto que ya esto se logra en una segunda o tercera leída que se le da al texto. Allí no solamente encontramos la idea general del tema, la idea principal, sino que también indagamos en las ideas secundarias, que son las que sostienen o fundamentan la idea principal y que nos dan eh, una explicación, una aclaratoria de ese contenido en mayor amplitud y profundidad. El siguiente estrategia está referida a adivinar esas palabras desconocidas. Antes de indagar o de buscar en el diccionario, nos hacemos un ejercicio de buscarle un significado probable posible a ese término. Ya allí, pues, algunas se descartan y si no coinciden, pues es donde se hace uso del diccionario como estrategia ya formal para aclarar los términos y sus significados. Seguidamente tenemos que entender las ideas principales. Las ideas principales, como lo decía anteriormente, eh, las contiene el encabezado o el inicio de cada párrafo. Las ideas principales es una manera de focalizar y de mantener la cohesión y la coherencia entre los diferentes párrafos
que contiene un escrito. De encontrar la idea principal, desde mi parecer, es uno de los elementos en que debe centrarse una lectura. Eh, Eso ayuda a mantener la motivación, en el caso que sea recreativa, el interés, o sencillamente proporcionar la información que es realmente relevante en el cada texto en el cual estamos leyendo. Hay otra de las estrategias similares a la predicción, que es la inferencia. Es una de las estrategias donde se hacen anticipaciones al posible contenido del texto en relación a los conocimientos previos que se tienen de determinado tema. Eh, Inferir es deducir significado desconocido a partir de lo que ya conocemos. Hacer e inferir conlleva al uso de claves culturales, sintácticas y lógicas para descubrir para descubrir el significado de los términos desconocidos. Es por eso que cuando tenemos contacto con un texto que no es de nuestro idioma, siempre hay un entorno cultural, político, social, temporal, que nos mm, ubica y se hace más fácil esa comprensión. Esos elementos también requieren interés y son de importancia para comprender los textos en el aprendizaje de un segundo idioma. Otro de las siguientes estrategias es entender la organización del texto. Entender la organización también nos permite construir o comprender la posición u opinión del autor también, como lo veremos en la siguiente estrategia. Pero además también el propósito o la finalidad con que fue escrito. Tenemos eh, textos escritos en prosa, en verso, hay textos que se hacen mucho más fácil por esa distribución o esa organización que se le da y que se nos hace menos densa la lectura. Eh, Esa organización nos eh, plantea cuál va a ser el estilo en el que ese autor presenta las ideas, perdón, ese autor o escritor presenta las ideas. Hay textos que por más que se lee una y otra vez, si su organización no es mm, de fácil manejo, mm, la comprensión es mínima. De allí pues que hay textos que se hacen muy comprensibles de manera muy rápida. Eso se debe, en este caso, en este punto, a la organización en que está presentada los textos. Indagar o evaluar el propósito del escritor, como se decía anteriormente, es pues, tratar de entender, evaluar o precisar cuál es la intención, cuál es la opinión, cuál es el propósito que trata de inducir a los lectores y de alguna manera conectar con esas opiniones para lograr mayor comprensión y facilidad en este punto. De tal manera que esa, ese propósito del escritor pues se vea reflejado en el lector y, y haya esa conexión, entre comillas, de que el escritor cumplió su propósito, su finalidad, su propósito del escrito, pues llegue al lector a través de un mensaje y que esa opinión puede inducir incluso a asumir una postura igual o similar o contraria, adversa a sus ideas. Seguidamente tenemos una de las estrategias, al igual que el skimming y el scanning, que facilitan de manera significativa el aprendizaje de un idioma y son reconocer los cognados y los falsos cognados, definiendo los cognados como palabras en distintos idiomas que tienen similar o igual ortografía y significado de un idioma a otro. Por ejemplo, la palabra hospital.
inmediatamente lo relacionamos con un término, con un léxico que pertenece también a nuestro idioma y eh, nos ubica en una semántica similar en dos idiomas. Esos cognados y falsos cognados, los cognados es cuando significa igual y el cognado cuando creemos que significa igual, como por ejemplo la palabra exit, que en vez de éxito significa salida. Entonces, los cognados nos facilita sin llegar a una traducción, nos facilita esa comprensión de texto. Y los falsos cognados sí requieren de una segunda revisión porque a veces no es lo que creemos. Se les llaman falsos cognados o falsos amigos precisamente porque no son palabras que, que reflejan un significado, aunque se escriban igual en los dos idiomas, no reflejan lo mismo en cuanto a su significado. Eso, como lo indicaba, nos orienta, nos acerca y nos facilita sin tener que buscar en un diccionario palabra por palabra, sino que por el mismo contexto, dándole el uso correcto, el uso aproximado a ese término, pues eh, llegamos a la comprensión del texto en general. Yo he realizado ejercicios de uso de cognados sin el uso del diccionario y el estudiante logra comprender mucho más que empezar a buscar palabra por palabra, porque cuando se busca en un diccionario a veces tiene tres, cuatro acepciones y lo que hace es ah, como adivinar o cuál es la que más concuerda. Hay cognados que son directos y ni siquiera necesitan una revisión en el diccionario, solamente como ejercicio lo hacemos y tenemos muy buenos resultados con esta técnica de los cognados y los falsos cognados. Allí les coloco un ejemplo, que los cognados es una palabra que se de igual o similar escritura en ambos o en varios idiomas y que tienen el mismo significado como la palabra elephant, athlete, pharmacy. Hay muchos de ellos que nos ubica solo con verla, no necesitamos traductor. Y también le señalo los falsos cognados como fabric, que en vez de ser fábrica, como pensaríamos, Estela y éxito, que en vez de ser éxito, significa salida. Estos falsos cognados no son muchos o no son tantos como los verdaderos cognados o verdaderos amigos, pero sí se establece una diferencia entre ellos. La siguiente técnica está referida al uso de las ilustraciones y les hago la pregunta, ¿quién de nosotros no apreciamos o percibimos el significado de un texto a través de una imagen? Desde edades tempranas del desarrollo infantil hasta nosotros los adultos hacemos uso de las ilustraciones, iconos y de demás elementos gráficos para entender un texto. A través de dibujos, de gráficos, de tablas, de ilustraciones, de iconos, pues se obtiene un significado mucho más rápido de vocabulario desconocido. Por eso los textos publicitarios, la publicidad se vale de estos elementos porque transmiten mensajes de forma rápida, sin necesidad de tanto escrito, de tanta eh, explicación, porque la imagen habla por sí sola. Posteriormente tenemos conocimiento previo, que es lo que cada persona, cada lector eh, mantiene a través de su experiencia y que al ponerse en contacto con la realidad, pues nos permite conocer, eh, comprender más rápido el tema. Eh, También está asociado con lo que mencionaba de la- el entorno cultural. En la medida que conocemos más algo, lo tenemos más en nuestro consciente o en nuestro subconsciente, al visualizarlo o al tenerlo de manera escrita o en un contenido textual, lo que hacemos es hacer esa conexión y se logra mayor comprensión del tema. Seguidamente,
Viene la aplicación de claves estructurales. Las claves estructurales sí es un proceso un poquito más complejo, es una técnica más avanzada sobre la aplicación de elementos claves para la comprensión de texto. Se basa más en elementos lingüísticos que apoyan este, esta técnica o esta estrategia. Eso es identificar letras y sonidos, también refiere a la identificación de palabras como tal, identificación de oraciones, identificación de estructuras gramaticales y asignación de significados a palabras y oraciones. Pero todo lo anterior es desde una posición mucho más profunda. Identificar palabras, identificar oraciones, pero también sintácticamente cómo funcionan, qué relación hay entre ellas y así sucesivamente. ¿Cómo se aplican estas claves estructurales? Observando el vocabulario y reconociendo a qué categoría gramatical pertenecen. Si es un verbo, si es un adverbio, si es una preposición, si es un artículo. Además de ello, se busca eh, qué relación hay sintácticamente con la palabra que acompaña. Es decir, si es un sustantivo, qué adjetivo lo acompaña. Si es un adverbio, a qué verbo está modificando o a qué adjetivo. Esa, la aplicación de esta estrategia requiere el conocimiento o el dominio de elementos gramaticales de mayor dificultad. Y finalmente, pues ver si son oraciones simples, qué cláusulas independientes o independientes conforman esa oración, cuántos párrafos tiene, cómo está estructurado el párrafo, si usa los conectores, qué tipo de conectores están aplicándose allí para identificar si es una oración compuesta, una oración compleja y dar mayor significado a toda esta parte gramatical y a partir de ello construir significados más completos. Bien, hasta aquí llega la primera parte de esta unidad número 2. La segunda parte, que son los tiempos verbales, la voy a colocar en la plataforma a través de una guía de consulta en la cual ustedes pueden leer y mm, indagar sobre su contenido, ampliarlo en la medida de sus posibilidades y de sus necesidades, de modo que se complemente el contenido temático de la unidad número 2. Los verbos básicamente pues se estudian desde los tiempos verbales simples y compuestos, los modos, que es modo imperativo, modo subjuntivo, modo indicativo y las diferentes formas verbales. El verbo en infinitivo, verbo en gerundio, verbo en participio pasado. Todo ese estudio pues indica las diferentes inflexiones en que podemos hacer uso de ellos en las diferentes oraciones y estudiarlos también desde la clasificación. Verbos auxiliares, verbos comunes, verbos regulares, verbos irregulares. Bueno, parte de ese material lo van a tener en la guía y ustedes la van a consultar para complementar este, este contenido temático. Muchas gracias por su atención y que hayan eh, tenido eh, éxito en la presentación de la primera evaluación para que la segunda sea mucho mejor. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro.